realmente es un gran placer estar haciendo esta presentación interactiva con el resto de los grupos de radiólogos y traumatólogos. Por supuesto, como siempre, agradecemos a Tecnoimagen, Darío Cordenón, Corina Escames, Eugenia Ioco y toda la estructura con la que nos ayudan a poder promocionar y sustentar este lindísimo proyecto que estamos teniendo, y a los grupos MUSC y Santander MSK, que de la fusión de ambos grupos radiológicos musculoesqueléticos ha surgido el curso, y el agradecimiento a todas las sociedades que ya hemos contado en otras ocasiones que nos han apoyado para el evento. Fíjense, hoy por hoy tenemos alrededor de, hace un rato contamos, hay 8.800 inscriptos prácticamente, de los cuales el 58% son radiólogos, 21% traumatólogos y médicos del deporte y fisioterapeutas. La verdad que a medida que ha pasado el tiempo se ha ido afinando el tipo de participantes destinado exactamente a la temática que hoy hemos ido tratando, y estamos muy agradecidos por la gran repercusión que ha tenido. Haciendo un poco la analogía con el mapa del COVID, la realidad es que nuestro mapa CIRME 2020 ha sido muy amplio, la difusión ha sido muy grande. Claramente en Argentina, España, Portugal, Brasil, Perú, México y en muchísimas partes del mundo ha habido inscripciones y participaciones. Estamos muy contentos, la verdad que todos estos puntos rojos que aparecen son reales, y la verdad que es un gran honor que haya tanta participación. Hoy por hoy, dentro de las 7 patologías de manera interactiva que estamos tratando, el dolor del borde cubital de la muñeca es el que nos va a convocar. Para eso hemos invitado a radiólogos, entre ellos Ricardo Trueba, que es un radiólogo argentino, musculoesquelético, encargado del área de radiología musculoesquelética del Grupo Médico Rostaño. Ha sido coordinador del capítulo de radiología musculoesquelética de la Sociedad Argentina de Radiología, y aparte de ser un gran amigo, es un gran radiólogo muy especializado en la muñeca. Por otro lado tenemos a Javier Arnaiz. Javier Arnaiz, de todos voy a tener que ser muy resumido, pero bueno, Javi es, aparte también de ser un gran amigo, hoy por hoy es español, pero trabaja en Qatar, es radiólogo musculoesquelético, es el jefe del servicio de radiología del Hospital Aspetar de Qatar. Todos conocemos al Hospital Aspetar, donde grandes profesionales, es una selección de traumatólogos del mundo y radiólogos también, y dedicado específicamente a la patología musculoesquelética, y del cual aparecen un montón de publicaciones referentes en nuestra especialidad. Además de ser un gran amigo, va a ser anfitrión. Esperemos que dentro de un par de años, cuando Argentina se clasifica al Mundial, vamos a trabajar mucho en ese momento, porque él, al estar a cargo del servicio más importante y el que va a referenciar a todos, vamos a estar ahí, y ya nos comprometimos a trabajar juntos en eso. Y por otro lado, Alexei, que ya lo conocen porque nos está ayudando desde el primer día con el chat, es un gran radiólogo, muchísimas publicaciones. Él es oriundo de Venezuela, pero está ahora trabajando en España. Colabora junto con el doctor Cerezal en Diagnóstico Médico Cantabria, y tiene muchísima participación docente, que les recomiendo que lo busquen en YouTube y en diferentes publicaciones, porque tiene un nivel impresionante. Muchas gracias. Por otro lado, de los traumatólogos invitados, Gaby Klemboski, también un gran amigo, es especialista en cirugía de la mano, director médico de Artro y Climba. Artro y Climba son 2 lugares donde realmente trabajamos en conjunto, y es un placer trabajar en el mismo horario. Yo comparto una franja de horarios con Gaby en Artro, y es un día de divertimento intenso, donde creo que es donde más logramos la unión entre las especialidades. Estamos en consultorios contiguos, tenemos toda la tecnología y hacemos desde ecografía dinámica, infiltramos. Nos faltaría operar algo en conjunto en ese momento. y bueno, y Climba es una clínica de la mano específicamente. Ha sido
jefe de cirugía de la mano del Hospital Británico, expresidente de la Asociación de Cirugía de la Mano, muchísimos lauros. Al igual que Carlos Seidenberg, que Carlos Seidenberg es quizás uno de los maestros de la mano en Argentina, un anatomista impresionante, un apasionado. Todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo de él. Me sigue sorprendiendo cuando nos cruzamos en algún congreso la profundidad y la pasión que mantiene. Es un especialista en cirugía de la mano, expresidente de la Sociedad de Cirugía de la Mano, también ex jefe del servicio de la mano del Hospital Británico. Bueno, un gran referente, junto con el doctor Eduardo Zancoli, han sido los que nos han guiado en esta pasión que justamente es el miembro superior. Le voy a dejar a Luis Cerezal la presentación de Paco Piñal, que es otro de nuestros grandes invitados. Luis. Sí, muy buenas. Paco Piñal, lo primero agradecerle que esté aquí porque tenía otras invitaciones, una invitación a San Francisco que declinó para estar con nosotros. Paco es un fuera de serie, es una superclase de la cirugía, combina la cirugía plástica y reconstructiva, que es su especialidad primaria, con la artroscopia, con la traumatología, y eso hace que sea un traumatólogo, un cirujano de la mano de otro nivel. Luego tiene, a nivel científico, todo lo que publica tiene una solidez tremenda. Es alguien que ha revolucionado la cirugía de la mano, sobre todo en la artroscopia, con el tratamiento artroscópico de las fracturas de radio distal, de la que, como veis, tiene 2 libros que os recomiendo. Alguno de ellos se puede bajar fácilmente de forma pirata de Internet. Tiene un libro del tema que nos ocupa, que es el dolor cubital, que también es un libro de referencia, múltiples artículos, como digo, y ha formado a muchísima gente. Más de 250 personas de todo el mundo han venido a Santander a formarse con él, ahora a Madrid. Es muy habitual que si ves 2 japoneses tomando un café en Santander, probablemente sean rotantes de Piñal. Y nada, agradecerle muchísimo que está aquí porque es un buen amigo y una persona que admiro mucho. Bueno, para finalizar, presento al chat que a partir de las consultas de la gente y el feedback que les recomiendo y les pido que al final completen la encuesta que les pasaremos porque nos es de mucha ayuda para ir mejorando en este evento y en futuros. El chat ha sido una gran pegada donde ya parte del grupo junto con Alexei y Tomás, Nico Bernard y Álvaro Sieri son elenco estable para contestar preguntas y estamos agregando siempre un invitado para el chat, un traumatólogo en este caso, que es Gustavo Gómez, es la nueva generación que nos van pisando los talones y mejorando todo, con mucha interacción a través de las redes sociales, apasionado por la cirugía de la mano, aprendemos muchísimo, hace ecografía también, esto es lo que va ocurriendo en estas nuevas generaciones, y bueno, les recomiendo, tengo mucho para decir de él, pero les recomiendo que lo sigan en Instagram también, porque le agradecemos también muchísimo. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, por favor, revisen y repasen las clases. Esta clase va a estar colgada a partir de 48 horas en la página de YouTube de Tecnoimagen. Yo cada vez aprendo más revisando clases, no es cuestión de verla una sola vez, sino que teniendo esta posibilidad, que no va a ser por tiempo ilimitado, pero va a estar, véanlas. Recomiendo siempre el Alumni Climba en YouTube, los webinars de Promedom, la página del Dr. Piñal, la radiología ortopédica de Rodrigo Aguiar, así que, y nuestras páginas de Santander y Docencia MUSC, para poder repasar todos estos temas que ayudan muchísimo. Y para finalizar, los invito para la semana que viene, que va a ser otro lujo que vamos a tener, el 7 de noviembre, donde se va a hablar de fricción femoroacetabular de la cadera. Para finalizar, el humilde Luis Cerezal, que no quiere que lo presente, me tomó un segundo ya lo conocen todos, pero no solamente que es el mejor radiólogo del mundo, él no le gusta que lo diga, pero es así, además de ser un apasionado y un amigo, ha publicado muchísimo en relación a la muñeca, hay muchísimo publicado de él y nos ha marcado a todos en ese aspecto que nos ha hecho apasionar por este gran tema que ahora va a darnos. Luis. Sí. Bueno,
como no podía faltar, empiezo con mis problemas tecnológicos y no sé si veis el puntero, espero que sí, si no, he anotado todas las diapositivas para que no haya problemas como otras veces. Recordar que el dolor cubital de la muñeca es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en la muñeca, de los que más nos ocupa nuestro diagnóstico en el día a día. Gran parte de lo que se va a presentar aquí se basa en un libro que os he recomendado antes y que os vuelvo a recomendar, un libro de Paco Piñal en el que colaboran gran parte de los traumatólogos y cirujanos de la mano más importantes, y es un libro que ha sido referencia y que ha sido ampliamente utilizado posteriormente, como yo voy a hacer aquí. No voy a hacer un amplio diagnóstico diferencial porque las causas, como veía el otro día en un seminario de Promedón, son infinitas, pero estas son quizás las causas más frecuentes de dolor cubital de la muñeca y vamos a repasarlas brevemente. Patologías intraarticulares y patologías extraarticulares. Duele algo más, hay algo más que el fibrocartílago triangular en la zona cubital de la muñeca, pero el fibrocartílago triangular está claro que es el protagonista principal. Se llama triangular porque es un triángulo cuyo vértice está en la fovea cubital y la base del triángulo, como vemos aquí, en la fosa sigmoidea radial. Vemos el ligamento radiocubital dorsal, ligamento radiocubital volar, reforzando al fibrocartílago central. El fibrocartílago está en la zona central, es una zona avascular de estructura fibrocartilaginosa reforzada por los ligamentos radiocubitales volar y dorsal, parte muy importante de la estabilización radiocubital distal. Por los ligamentos cúbito-carpianos van a formar también el complejo de fibrocartílago triangular. El complejo de fibrocartílago triangular es un término acuñado por Palmer para agrupar un conjunto de estructuras anatómicas con estructura compleja y con función también compleja. Y los ligamentos cúbito-carpianos, cúbito semilunar y cúbito piramidal, que van desde la fovea cubital al margen volar de estos huesos semilunar y piramidal, y también una parte muy importante que va a ser el menisco homólogo, no sé si es importante o no, ahora nos lo dirán, y la subvaina del extensor cubital del carpo, que es una parte también fundamental de este complejo de fibrocartílago triangular. Dentro del fibrocartílago triangular, lo que más problema nos da a nivel diagnóstico y que tiene una anatomía muy especializada es la inserción cubital. En la inserción cubital tenemos, por un lado, una banda más finita que se inserta, como vemos, en la estiloides cubital, y una banda más gruesa situada, como nos describe Nakamura, en una situación más proximal, que es la inserción foveal. Es el punto de convergencia de los ligamentos radiocubitales volar y dorsal y de los ligamentos cúbito-carpianos, con lo cual es la zona realmente importante a la hora de la estabilización, como nos demuestran los estudios histológicos. Los ligamentos cúbito-carpianos también van a ser estructuras importantes y los podemos valorar muy bien en nuestros estudios de resonancia. Aquí vemos un corte sagital del fibrocartílago triangular, con la parte central aplanada, que sería el fibrocartílago, el engrosamiento dorsal, que sería el ligamento radiocubital dorsal, y el volar, el ligamento radiocubital volar. Y vemos también un ligamento muy potente, que lo podemos ver muy bien en el plano sagital, y en el plano coronal, que es el ligamento cúbito piramidal. Luego tenemos una estructura que también que decíamos que formaba parte del fibrocartílago triangular, que es el menisco homólogo, en el que se describen diferentes partes, una parte radiocubital que está en contacto indirectamente relacionada con la parte dorsal y distal del ligamento radiocubital dorsal, una parte estiloidea, que es la que vemos con mayor frecuencia, que tiene esa morfología triangular que le da el nombre de menisco homólogo, una parte lateral o colateral y unas inserciones distales que se van a producir en el ganchoso y en la base del quinto meta. Y como vemos, tiene una estructura muy relacionada con el extensor cubital del carpo, que está superficial. En resonancia magnética y en ARTO-RM los podemos ver muy bien, las diferentes partes. Vemos aquí la porción estiloidea, la porción colateral y las inserciones tanto en el margen dorsal del piramidal como en el ganchoso, como en la base del quinto meta y la relación que tiene con el extensor cubital del carpo. Y aquí me gustaría preguntarle a Carlos, que es como dijo Alejandro, es un anatomista espectacular, que nos diga si realmente el menisco homólogo tiene alguna importancia biomecánica y si tiene alguna importancia en la patología del borde cubital de la muñeca. Y si es importante. Luis, sí.
Nos vas a compartir una presentación, me dijiste, ¿no? Sí, yo no, simplemente quería, Luis, antes, no sé si, a ver si, no sé si estoy habilitado ahora, pero lo que quería decir del menisco homólogo, que el menisco homólogo nunca se le... Primero que nada son estructuras que son muy difíciles de diferenciar. Primero porque cuando uno las mira desde el punto de vista quirúrgico, artroscópico o anatómico, son estructuras que no permiten una identificación tan clara como uno la ve en los dibujos. Los dibujos están todos perfectos y se nota, pero cuando uno lo mira artroscópicamente, a eso no es tan perfecto ni es tan claro como uno se imagina. Yo les muestro solamente esto, no sé si pueden mirar esta imagen. Comparte pantalla, Carlos. Sí, yo trato, a ver si puedo... Abajo en la pantalla poner compartir pantalla. Sí, a ver, perdón, un segundito. A ver, perdón, pido disculpas. A ver, espera un segundillo. A ver, ¿cómo hago? Bueno, no importa, lo que... A ver, perdón, a ver, compartir pantalla. Perdón, acá está. Ahí voy. ¿Ahora están viendo? Sí, sí, perfecto. Bueno, si uno mira esta imagen, esto es un corte sobre la anatomía, sí, y lo que va a ver son esta estructura que si yo no las marcara con letras, es difícil identificar esto. En la derecha es una patología de una artritis reumatoidea, pero en la izquierda es de una persona mucho más joven y uno le pone los nombres y por eso se puede entender, pero ustedes ven que aunque yo pueda agrandar la imagen, es muy difícil saber con exactitud. Esto que están viendo acá, MH, que es el menisco homólogo, es una estructura que permite que se acomode en los movimientos pronosupinatorios los ligamentos radiocubitales dorsales y palmares. Eso es un dibujo para que se entienda esta estructura de cómo límite. Pero el límite, ¿quién lo marca el límite ese? Que nosotros a veces son límites bastante indefinidos. La ayuda de la histología porque el tipo de colágeno cambia. Es decir, no es el tipo de colágeno, sino la cantidad de los componentes del colágeno en una y en otra estructura son diferentes. ¿Qué es lo que diferencia un ligamento de un fibrocartílago? Es por una cantidad de tejido. Ahora, bueno, esta es la anatomía que hacemos nosotros, pero yo les quería mostrar, esta es una disección en donde lo que medimos es el footprint, es la inserción que tiene en un borde y en otro. Y ustedes fíjense que en el lado dorsal, que es donde está el icono que estoy marcando yo, el ratón, acá, es el tercio de lo que mide palmar. Y se repite en la fovea exactamente lo mismo. Es decir, la pronación o el movimiento pronatorio en particular, bueno, esto es bastante controversial lo que voy a decir, pero en el movimiento pronatorio, supinatorio forzado, el más vulnerable son las inserciones dorsales. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Y les quiero mostrar este video donde en Nakamura en particular muestra la importancia de esto, porque lo ve en forma tridimensional, cómo se mueve el radio alrededor del cúbito. Y lo que miramos acá, esto es lo que técnicamente es el menisco homólogo. Es decir, ahora van a ver otro video, y este video es un video que permite ver un close-up mucho más, es lo que permite acomodar en el movimiento cómo las fibras palmares o dorsales se van relajando en forma secuencial para uno y el otro. Son zonas muy vascularizadas
Bueno, no importa, Carlos, yo esto ya lo termino. Esto es todo lo que quería decir. Yo simplemente para mostrar la importancia y volver a la pregunta que Luis hizo. Son zonas muy vascularizadas, tienen muy buena cicatrización en general y son lesiones que se ven con mucha frecuencia. No son raras, son muy frecuentes. Y la pregunta es, ¿tienen importancia? A veces sí, a veces no, porque a veces uno ve como esta imagen que son zonas que están, que tienden a la... habitualmente se lesionan, pero tienden a la cicatrización. Hay que ver los pacientes, el tiempo que lleva, las edades, el tipo de actividad deportiva que tienen, en fin, es como... Y sobre todo, tiene, bueno, Elizabeth Hager justamente en muchos libros ha descrito muchas veces el tema de los mecanos receptores y la propiocepción que tienen justamente a ese nivel, que siempre están puestos en el nivel que más se mueve, ¿no? La propiocepción es bastante lógico ubicarla en el lugar que tiene mayor movilidad. Ese es como el punto de donde pivotea la pronosupinación. Listo. Perfecto, Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Con la charla, saber que es una estructura vascularizada en la zona periférica, lo mismo que sabemos de los meniscos de la rodilla, está vasculada en la zona periférica, y eso hace que las roturas que ocurren en la zona periférica puedan cicatrizar, también cicatrizar cuando se suturan, mientras que la zona fibrocartilaginosa central es avascular y lo mismo que pasa en los meniscos va a requerir otro tipo de tratamiento, no va a poder ser reparada. En cuanto a las funciones principales, hay diferentes, Nakamura diferentes láminas. Una función fundamental es la estabilización radiocubital distal, que la van a dar los ligamentos radiocubitales distales. En la zona distal del fibrocartílago se acomoda a la fila proximal del carpo y va a tener una función estabilizadora, una función de acomodar los movimientos. Los ligamentos cúbito-carpianos van a estabilizar el cúbito con respecto a la vertiente cubital del carpo. Y luego tenemos dudas también en las descripciones anatómicas de si existe un ligamento colateral como tal. Ahí vemos muchos libros que nos hablan de ligamento colateral. Nakamura prefiere hablar de un ligamento colateral cubital funcional que formaría la subvaina del extensor cubital y la cápsula de la zona cubital, que no tiene una estructura como ligamento propiamente dicha para muchos anatomistas y sería, bueno, es bastante aceptado, yo creo, en la literatura. En cuanto a la patología del fibrocartílago triangular, cuando tenemos un dolor del fibrocartílago triangular, normalmente duele en la zona cubital, en este signo de la fobia, en este vídeo de Paco Piñal, y luego uno de los signos que clínicamente también es muy destacado es la exploración, tanto en pronación como en supinación, como en posición neutra, del desplazamiento del cúbito con respecto al radio, lo que llamamos el test de Ballotman, una especie de cajón como el de la rodilla, pero en la articulación radiocubital distal. La radiología debe ser el primer paso diagnóstico, pero realmente en el dolor cubital muchas veces no nos da demasiada información. Es cierto que a veces vemos estiloides grandes, signos de impactos cúbito-carpianos, otro tipo de impactos. Podemos ver fracturas, pero muchas veces no vamos a encontrar ninguna suficiente información en estas pruebas y podemos recurrir a pruebas más avanzadas. Esta es una, como por ejemplo la resonancia magnética. Estos son dos cortes de resonancia magnética y me gustaría que la audiencia me dijera si cree que este fibrocartílago está desinsertado en la zona cubital, lo que sería una lesión Palmer 1B, si es normal o si es una lesión degenerativa del fibrocartílago de la zona cubital. ¿Qué les parece? La mayor parte de la gente dice que es una rotura de la inserción cubital y yo pues no estoy de acuerdo. Yo creo que es un fibrocartílago triangular normal y es un fibrocartílago triangular normal y este es un problema que tenemos en resonancia, el sobrediagnóstico, el error diagnóstico de hablar de roturas de la zona cubital por un mal posicionamiento del paciente. Los casos comerciales nos dicen que esto es la posición neutra de la muñeca y aquí la muñeca está en supinación, la estiloides cubital va a estar en la parte dorsal, el extensor cubital del carpo va a aparecer como sublusado y es muy difícil valorar la inserción cubital, sobre todo esta imagen que nos parece
que está desinsertado el fibrocartílago y es simplemente que estamos cortando al aire. Además, se añade un poquito de líquido en el receso prestiloideo y damos un falso diagnóstico de rotura de la inserción cubital. ¿Esto cómo se evita? Colocando bien la muñeca. Si colocamos la muñeca al lado del paciente, hay que colocarla con la palma hacia abajo. De esta forma vamos a tener esta imagen. La estiloides cubital enfrentada a la estiloides radial y en el plano coronal vamos a poder ver bien la inserción estiloidea y foveal, incluso teniendo, como en este paciente, una fractura aguda de la estiloides cubital. Yo prefiero hacer el Superman porque tenemos mejor señal y la muñeca tiene una colocación también más parecida a la posición neutra. El gold estándar, la herramienta definitiva en el diagnóstico y en el tratamiento del dolor cubital de la muñeca, en concreto el fibrocartílago triangular, es la artroscopia. La artroscopia que en mi medio Paco Piñal introdujo una variante pues con mucho sentido, que es la artroscopia seca. Y me gustaría preguntarle a Paco qué ventajas tiene hacer artroscopia seca, es decir, sin meter líquido en la articulación, frente a la artroscopia convencional que hace la mayor parte de la gente, o que hacía la mayor parte de la gente. ¿Me oyes, no? Sí. ¿Me oyes? Pues yo es que creo que no hay ninguna ventaja en poner agua. Entonces, el agua lo único que te hace es te distorsiona las estructuras y no te ayuda en nada. Y sobre todo si tienes que combinar. Es que me estaba dando aquí una información, el cacharro tenía que tocarte las manos. Si tienes que combinarlo con cirugía abierta, pues entonces es que entonces el agua lo que te hace es te impide muchas veces combinar eso con el abordaje para fracturas de radio, en fin, es que no tiene ninguna ventaja. Entonces, no veo yo la razón de utilizar el agua, ni lo vi hace años, y bueno, pues de ahí... La ventaja está claro. Paco ha, por ejemplo, desarrollado en este libro, que es una barbaridad, el tratamiento de las fracturas de radio distal con artroscopia que vemos todos los días en su clínica y que es un avance tremendo en el tratamiento de la fractura de radio distal, y antes era una contraindicación y es una contraindicación cuando utilizas agua, ¿no? Muchas gracias, Paco. Sí, perdón. No, que iba a decir que es que si tienes que hacer cirugía abierta, o sea, yo entiendo que se va a hacer cirugía con agua si es una cosa diagnóstico o lo que sea, pero si tienes que combinar o hacer con cirugía abierta o hacer una cirugía compleja con agua, eso es imposible. Pero en fin, vamos a... Ya te dejo yo seguir con lo de con la charla. La pregunta que le haría a la audiencia es: ¿se utiliza la clasificación de Palmer en la descripción de las lesiones de fibrocartílago triangular o no? Hay mitad y mitad prácticamente, hay un 52% que la utiliza. Mucha gente no es partidaria de las clasificaciones, pero la clasificación de Palmer que se introdujo en el año 89 es una clasificación extendida globalmente, es decir, yo creo que utilizan la práctica totalidad de los traumatólogos o la totalidad de los traumatólogos de la mano, y es una muy buena herramienta de comunicación entre radiólogo y traumatólogo. Diferencia muy sencilla, diferencia entre lesiones traumáticas clase 1 y degenerativas clase 2. Las clase 1 las diferencia por localización anatómica. El 1A sería la rotura del fibrocartílago central. El 1B es la que afecta a la inserción foveal con múltiples variantes, como veremos luego. El 1C es una rotura muy, muy infrecuente, que es la rotura de los ligamentos cúbito-carpianos, y el 1D, también con varias variables, que es la rotura o desinserción del fibrocartílago en la inserción radial. Este es un ejemplo de una lesión 1A de Palmer. Vemos en resonancia magnética cómo vemos el ligamento radiocubital dorsal normal en las imágenes de los extremos y el ligamento radiocubital volar normal. Y lo que está roto es el fibrocartílago central. Esta es lo característico de la lesión 1A. Una lesión estable porque están respetados los ligamentos radiocubitales distales, pero que está roto el fibrocartílago y provoca dolor. Lo vemos también muy bien en este corte sagital, vemos el engrosamiento del ligamento radiocubital dorsal, del ligamento radiocubital volar y la rotura localizada en la porción central. A nosotros nos gustaría tener este tipo de imágenes en el plano axial, que entenderíamos mejor la anatomía tridimensional de la rotura, pero realmente, incluso teniendo secuencias 3D finitas, es muy difícil valorar esta lesión en el plano axial. Se parece más a lo que
a lo que se ve en la artroscopia. Esta es una artroscopia de Paco Piñal de una lesión 1A de Palmer. Es una rotura lineal en la vertiente radial central del fibrocartílago y, muy importante, respetando los ligamentos, una lesión estable. Las lesiones que afectan a la inserción fovea estiloidea son muy frecuentes, pero aquí tenemos una gran variabilidad. Aquí hay una clasificación que todo el mundo utiliza mucho, que es la clasificación de ATSEI. A mí me gusta mucho el artículo que publicó en su libro Paco Piñal, que diferencia entre roturas de la porción estiloidea, roturas de la porción foveal o roturas completas y que pueden ir asociadas de forma aislada o a fracturas o pseudoartrosis de la estiloides cubital. Y esto, si decíamos que esta zona la veíamos regular en resonancia, si no hacemos las cosas muy bien, si añadimos fracturas o añadimos lesiones parciales, esto va a marcar una dificultad diagnóstica. Una dificultad diagnóstica importante es la rotura parcial que afecta a la inserción foveal. Estas son roturas que decíamos que afectaban a la zona donde se insertan los ligamentos radiocubitales distales y cubitocarpianos, es decir, que van a generar inestabilidad carpiana, pero no van a comunicar los compartimentos radiocubital distal y radiocarpiano. Y eso es importante porque estas lesiones tenemos que diagnosticarlas. Vemos aquí este paciente cómo hay subluxación dorsal del cúbito, podemos valorar muy bien en resonancia convencional esta rotura y es una lesión que ATSEI también describe el signo del gancho tirando de la zona cubital del fibrocartílago triangular para intentar desplazarlo y ver que hay holgura en la zona foveal, pero realmente es un signo indirecto porque no hay una visualización directa de esta rotura en artroscopia y yo creo que está al alcance de artroscopistas bastante experimentados. Entonces me gustaría preguntarle a Gabriel cómo aborda el diagnóstico de cuando sospecha un paciente con inestabilidad radiocubital distal que cree que tiene una rotura foveal. ¿Se basa en la clínica? ¿Pasa de clínica a la artroscopia o realmente le interesa la información que le damos en resonancia o en técnicas artrográficas, artrotac o artroresonancia? Hola, buenos días o buenas tardes a todos. La verdad es un honor para mí su invitación. La verdad es que para nosotros, los que hacemos clínica de los pacientes, la información más importante para nosotros es la clínica. El examen físico del paciente es clave. A nosotros nos pasa muchas veces que por ahí vemos un paciente que llega con una bolsa de estudios y lo primero que hace es mostrarnos una serie de resonancias antes de revisarlo. Y la verdad que la riqueza del examen clínico es clave y sin ofender, los estudios de imágenes deben ser complementarios. No, porque lo que nos ha pasado también es que a veces el paciente tiene una imagen de lesión determinada, pero consulta por otro dolor. Para nosotros la clínica es fundamental y en base a la clínica nos apoyamos en imágenes, siempre y cuando las imágenes la hagan gente como ustedes. Yo soy un privilegiado que trabajo con gente como Alejandro y todo su grupo, como Ricardo, pero si uno no tiene esa posibilidad, a veces las imágenes confunden más de lo que aportan. Y todos los que hacemos clínica, a veces nos toca ver informes en una placa de que vienen 70 imágenes pequeñas de resonancia magnética y un informe que dice lesión del complejo fibrocartílago triangular y es imposible mirarlo. Eso es bastante peligroso. Por lo tanto, en condiciones ideales, como trabajo yo, las imágenes me aportan muchísima información. Y además, sobre todo porque tenemos posibilidad de verlas en conjunto. Así que nosotros hacemos el estudio en el momento y lo vamos a mirar juntos. Esa es la situación ideal y yo soy un afortunado porque la tengo. La artroscopía para mí es una consecuencia de una indicación terapéutica, no de diagnóstico. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Pues podríamos acabar aquí la charla porque todo esto que voy a mostrar, pero yo sí creo que tenemos un papel en la imagen, como dice Gabriel, si hacemos las cosas bien. Si no lo hacemos bien, desde luego que lo único que vamos a hacer es estorbar. Este es un esquema de la rotura foveal. También, como dice Carlos, se ve mejor en los esquemas normalmente. La clave del diagnóstico de estas lesiones es colocar, como dijimos bien, la resonancia magnética y si hacemos artro hay que pinchar el compartimento radiocubital distal. Este es un caso de Alejandro de hace muchos años y vemos
una rotura que respeta la inserción esteroidea y que afecta a la inserción foveal. Es muy bonita, tanto en el plano coronal como en el plano sagital vemos la desinserción de la foveal en un paciente con inestabilidad radiocubital distal, que es también bastante característico. Cuando tenemos encima una lesión de la inserción cubital, en el caso de una fractura o de pseudoartrosis, que es una cosa que, como dijimos, es bastante frecuente, el diagnóstico se complica todavía más. E incluso teniendo bien orientadas las imágenes, si no tenemos una muy buena calidad de imagen, es bastante complejo. Pero yo creo que si hacemos las cosas bien sí se puede ver. Aquí vemos perfectamente un caso reciente en una fractura aguda de esteroides cubital, como sí que vemos tanto la inserción esteroidea como la inserción foveal. Y si tenemos dudas, hacemos artro. En este paciente tenemos dudas, hacemos un artro radiocubital distal, vemos que hay una desinserción foveal, está respetada la inserción esteroidea. Aquí se quitó, es un caso de Paco, se quitó la esteroides cubital y se reinsertó el fibrocartílago triangular con un excelente resultado clínico. Las lesiones de la inserción esteroidea son menos frecuentes y no van a provocar inestabilidad radiocubital distal, sí que nos van a provocar sinovitis y dolor, y estas son las que también tenemos bastantes dudas en la resonancia convencional, y la artro-REME, como en este paciente, nos puede ayudar bastante a definirlas mejor. Cuando tenemos una rotura completa, el diagnóstico en resonancia es muy, muy sencillo, porque además de ver la comunicación, el derrame articular radiocubital distal, vemos cómo hay una subluxación dorsal, una marcada inestabilidad estática radiocubital distal. Este es un caso reciente, que es un paciente que tiene una fractura de radio distal, que aquí pues ya prácticamente no se ve, pero lleva varios meses, ha estado inmovilizado y ahora viene con un diagnóstico que nos pasa bastante frecuente: distrofia simpática refleja con el dolor regional complejo tipo 1, y cuando vemos la resonancia vemos pues que está probablemente roto el fibrocartílago triangular en la inserción foveal, que hay una fractura. Vemos que hay una marcadísima inestabilidad radiocubital distal, y sí es verdad que hay sinovitis y derrame articular. Es verdad que la mano está hinchada, pero no sé si es con estos diagnósticos. ¿Qué opinas de este diagnóstico, Paco? ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico de distrofia simpática refleja en este paciente? A ver, no hay un diagnóstico donde se use más que la distrofia simpático refleja, porque la distrofia simpático refleja para que puedas discutir sobre el tema, cosa que yo creo que no existe en absoluto. La única condición que hay que cumplir es que no haya nada que explique por qué el paciente pueda tener dolor. Y en el caso este que acabas de mostrar, pues está claro que el paciente tiene un problema. O sea que lo primero que habría que hacer es tratar el problema que tiene, y luego ya veremos a ver si tiene dolor o no, porque el dolor puede tener dolor por 40.000 causas. ¿Y con qué frecuencia ves diagnósticos de distrofia simpática refleja en patología de muñeca? Bueno, yo ahora he hecho una serie, la verdad es que todavía no he parado, pero desde enero del 18 he visto 200 pacientes seguidos que vienen a la consulta con diagnóstico de distrofia simpática refleja, y hay un 30% que son errores médicos, y dentro de errores médicos considero pues esta paciente que acabas de enseñar anteriormente, ¿sabes? A cualquier paciente que tenga un problema, tiene un problema, no tiene una distrofia simpático refleja. Lo que tiene que cambiar es de médico a toda velocidad. Eso es lo único que tiene que hacer, que es con eso ya te quitas un tercio de los pacientes que tienen este diagnóstico. No sé si te contesto. Pues sí, suficiente. Como bien dice Paco, es un diagnóstico del que se abusa y que normalmente oculta malos tratamientos, y es una forma de echarle culpa a Dios de lo que tiene normalmente la culpa un médico o un cirujano, ¿no? Y Paco tiene una serie extraordinaria de casos desahuciados que los ha curado en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Una cosa, os recomiendo que vean los vídeos de su página web porque es espectacular. Otro tipo de rotura que es excepcional es el Palmer 1C, lo que es la rotura o desinserción carpiana de los ligamentos cúbito-carpianos. Yo, de hecho, creo que la mayor parte de las cosas que vemos en la literatura son mentira, imágenes compuestas, y es una lesión muy, muy infrecuente. Yo creo que este es casi de los pocos casos que tengo documentados que son realmente una lesión 1C. Es una lesión extraordinariamente infrecuente. Las lesiones 1D, que es la rotura de la inserción radial, Palmer las describe como una avulsión, como vemos en este esquema, como una avulsión completa del fibrocartílago del radio, pero estudios artroscópicos más recientes nos muestran que esta lesión no es tan frecuente como que veamos rotura
limitada al fibrocartílago central o asociada a rotura de uno de los ligamentos radiocubitales distales con o sin fractura, sobre todo del dorsal. La lesión completa es menos frecuente, pero también puede ocurrir. La más frecuente, como dicen las series artroscópicas, es esta. Aquí vemos un paciente con una lesión 1D de Palmer, el ligamento radiocubital dorsal es normal, el ligamento radiocubital volar es normal y la rotura está en la zona de inserción radial solo en la zona del fibrocartílago. En el plano axial vemos esta reconstrucción como los ligamentos están perfectamente respetados y está rota la inserción del fibrocartílago. Esto es una lesión bastante similar a un 1A de Palmer, no es una lesión inestable. Una lesión inestable es cuando tenemos una afectación de los ligamentos radiocubitales. Esta es una rotura completa. ¿Y por qué es una lesión inestable? Este es otro caso, como todos los que os voy a presentar, de placo piñal, y tiene una desinserción completa y es inestable, y este es el signo del Ballottement en el acto quirúrgico con esta marcadísima inestabilidad radiocubital distal que provocan las desinserciones completas del fibrocartílago triangular. En cuanto a las lesiones degenerativas, las vamos a ver con muchísima frecuencia entre nuestros estudios de resonancia, saber que muchas veces estas lesiones son asintomáticas, son parte de un proceso degenerativo, ocurren con mayor frecuencia en gente que tiene la varianza cubital positiva, es decir, el cúbito más largo que el radio, pero pueden ocurrir con varianzas neutras e incluso negativas. En la derecha vemos, esta es mi muñeca, en un artículo que publicamos con Paco hace muchos años ya en el Radiographics. Vemos que tengo una varianza ligeramente positiva, es mi muñeca, y cuando hacemos una maniobra de prensión forzada, vemos que podría tener un impacto cúbito-carpiano si hiciera algo en la vida, aparte de dormir la siesta, porque tengo un pistoneo muy grande de la cabeza del cúbito. Como aumenta la varianza cubital, sí que podría tener un impacto cúbito-carpiano si hiciese algo en la vida manualmente. Las lesiones degenerativas van a provocar un impacto repetido con el fibrocartílago de la cabeza del cúbito, con el fibrocartílago triangular y la columna cubital del carpo, y empiezan en estadios progresivos que describió Palmer, siempre en la zona proximal, es decir, en la zona que da la articulación radiocubital distal. El 2A sería adelgazamiento, el 2B es cuando empieza a aparecer condromalacia en la cabeza del cúbito, 2C vemos condromalacia que se extiende a la vertiente cubital del semilunar y hay perforación del fibrocartílago. La mayor parte de los pacientes que vamos a ver sintomáticos van a estar en estos estadios. El 2D se añade rotura del ligamento lunopiramidal que marca un salto a nivel terapéutico y pronóstico, y el 2E es cuando ya hemos llegado tarde y una artrosis carpiana difusa. Este es un ejemplo de una lesión 2B de Palmer. Vemos cómo el fibrocartílago está deshilachado en la zona proximal, en la que da a la radiocubital distal, y como hay un gran defecto condral en la cabeza del cúbito, una lesión 2B de Palmer sin perforación. Y esta ya es un 2C con perforación central extensa, condromalacia. La condromalacia la podemos ver en nuestros estudios de resonancia de calidad, pero incluso, aunque no veamos el cartílago articular, los signos indirectos de la condromalacia, como es el edema subcondral, la esclerosis, los quistes subcondrales, los vamos a ver muy bien en resonancia magnética. Y le quería preguntar a Carlos, ya que estas lesiones muchas veces son asintomáticas, las vemos muchas veces, ¿cuándo tratar estas lesiones y qué estas lesiones degenerativas? ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cuándo tratar las lesiones degenerativas? ¿Cuándo darlas como algo que no tiene mayor trascendencia? Y en los diferentes estadios, ¿qué tipo de tratamiento haces? No sé si me estás oyendo. Ahora se ve. Ahí está, prende tu micrófono, ahí está. Sí, creo que las lesiones degenerativas hay que ver, como dijo Gabriel, la clínica de los pacientes. Hemos visto muchas lesiones degenerativas completamente asintomáticas, y además con discrepancia de longitud que son completamente asintomáticas, o bilaterales o unilaterales, pero cuando se trata de qué forma, bueno, si está dentro de las perforaciones y de la condromalacia, dentro de 3 milímetros de discrepancia y haciendo esto que hiciste vos, el pistoneo, comprobar que el pistoneo no aumente, porque aún en cúbitos neutros, ese pistoneo produce una condromalacia. Hay pacientes que tienen una laxitud en el sentido axial y esto produce una lesión a veces en el semilunar y otras veces en el piramidal. En el piramidal es menos frecuente, pero nosotros les hemos visto por el tipo, algunos que
utilizan mucho la mano en el desvío cubital, entonces a veces produce una condromalacia ahí. Lo cierto es que si los ligamentos se rompen o están asintomáticos, bueno, será el debridamiento central, que es lo que se muestra ahí. A veces es necesario hacer un retensado. Yo soy partidario cuando hay discrepancia de longitud que supera los 3 milímetros, diría, de hacer acortamientos de cúbito, metafisario. ¿Por qué razón? Bueno, esto a mí me lo dijo Andrew Palmer hace mucho tiempo y lo he comprobado a través de los años, que haciendo osteotomías de acortamiento de 2, 3, 4 milímetros, lo que necesite, se produce un retensado de toda la estructura y eso mejora muchísimo la condición de estos pacientes. Durante años y décadas se ha popularizado hacer un wafer, que es resecar una virola chiquita, y la verdad que nosotros lo hicimos de entrada con mucho entusiasmo, pero había un porcentaje de pacientes que persistían con dolor. No así ocurre cuando uno hace una osteotomía de cúbito y es mucho más... ahora, claro, es otro coste, otra biología, el paciente tiene que estar esperando que consolide, pero los resultados casi les diría que uniformemente son buenos. Cuando ese estadio degenerativo alcanza no solamente a la porción cúbito-carpiana, sino radio-cubital distal, la condición es otra porque se transforma en una situación artrítica en la cual hay cirugías para eso, pero del punto de vista, digamos, operaciones, dependiendo de la edad de los pacientes. Entonces, este grupo etario que tiene este tipo de lesiones está en general por arriba de 40, 45 años, de tal modo que uno puede proponerle artroplastías, prótesis, operación de Sobeka-Pangi, Darrach, en fin, hay una serie de operaciones. Esto es, hay un menú terapéutico grande para cuando las lesiones son muy avanzadas. Cuando son menores las lesiones, uno puede... La artroscopía es una herramienta tan poderosa que hay que utilizarla con cierta racionalidad, porque casi les diría que uno puede prescindir de cualquier estudio de imágenes. A veces nos da la sensación, esto pasa mucho en el hombro, es tan poderosa la imagen que tiene la artroscopía mirando y haciendo pruebas intraoperatorias que nos da la sensación de que con eso hubiera alcanzado. Pero hay que escuchar una y otra vez a los pacientes, el paciente quien define las cosas. Nosotros, si no se toma el tiempo, va a ver que el paciente solo da un diagnóstico de precisión. Y la última que quiero decir es esto. Andrew Palmer escribió un artículo hace mucho y él dijo que en 3 centímetros cúbicos que mide el borde cubital de la muñeca hay 30 diagnósticos diferenciales. Necesariamente cuando uno mira, son lesiones asociadas, hay lesiones que se asocian, hay condromalacia del semilunar, condromalacia del polo del cúbito, pero esto está asociado a otras lesiones también, así que hay que fijarse bien lo que va a hacer. La artroscopía es casi inevitable, aunque uno haga un acortamiento del cúbito con una osteotomía, nosotros igual hacemos una artroscopía porque nos da un panorama mucho más claro del estatus de la muñeca. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, esta es otra. Le pasamos al siguiente estadio, que sería el 2D, que os enseñé antes, pues cuando se rompe el ligamento lunopiramidal, y eso va a marcar diferentes tratamientos. Bueno, hay diferentes tratamientos, nos lo ha explicado muy bien Carlos. El wafer artroscópico es una alternativa tanto en el estadio 2B como 2C, por vía artroscópica resecar 2-3 milímetros. Esto solo es válido, como nos dijo Carlos, cuando hablamos de varianzas cubitales muy poco positivas. Cuando tenemos una varianza de más de 3 milímetros, pues probablemente el wafer ya no es tan planteable y hay que hacer acortamiento cubital. También el acortamiento cubital es una opción para los estadios 2D para intentar retensar los ligamentos cúbito-carpianos y estabilizar
la articulación luno-piramidal. Es un tratamiento difícil, pero es una opción. Y luego, en los últimos años hemos visto que hay muchas lesiones que no encajan en la clasificación de Palmer, y estas lesiones que Paco se llama lesiones no Palmer son lesiones que hemos sistematizado en lesiones centrales y lesiones periféricas, porque van a tener, y lesiones combinadas, van a tener las lesiones centrales y periféricas, lo mismo que veíamos previamente, al tener vascularización diferente tratamiento. Esta es una lesión en hoja de libro, una lesión rotura horizontal que recuerda a las roturas horizontales degenerativas de los meniscos, es exactamente igual, y bueno, realmente lo podríamos casi calificar como una rotura horizontal, una lesión del estadio 2 de Palmer, pero vemos que es un poquito diferente, es una rotura más parecida a las roturas horizontales de los meniscos. Estas roturas horizontales en láminas son bastante frecuentes, podemos ver flaps meniscales o roturas en asa de cubo. Aquí la vemos en un flap, en un caso de Paco Piñal, con un flap en la articulación radiocarpiana, un flap del fibrocartílago triangular desdoblado en la articulación, y esto se ve muy bien en la artroscopia. Pero recordar que la artroscopia se hace normalmente radiocarpiana y radiocubital, radiocarpiana y mediocarpiana, y que, salvo casos excepcionales, no se entra en la articulación radiocubital distal, que marca una complejidad técnica y de aparataje. Y nos podemos encontrar a veces con estos flaps provocando bloqueo articular, interferencia en la pronosupinación, estos flaps que pueden estar colgando en la articulación radiocubital distal y que son totalmente invisibles en la artroscopia convencional. Otros dos ejemplos, con un flap que se cuela en la articulación radiocubital distal, y este paciente con una rotura central del fibrocartílago que tiene un fragmento del fibrocartílago en el receso dorsal, en el receso dorsal radiocubital distal. Estas lesiones también son parte de los trabajos de Paco Piñal. Describió unas roturas capsulares que pueden ocurrir en la inserción del fibrocartílago triangular en la parte dorsal o en la parte volar, y también hay una lesión que describió Nishikawa en el año 2002, que es la avulsión del menisco homólogo en la inserción en el margen dorsal del piramidal. Estas lesiones las podemos ver en resonancia cuando las conocemos, como todo. Son lesiones que generalmente no se diagnostican porque no se conocen, pero la resonancia magnética, como vemos aquí, sí que nos deja ver en este corte sagital dónde está la rotura. También lo vemos en el plano coronal y lo vemos muy bien en el plano axial. Insisto que cuando hacemos artro-RM muchas veces estas lesiones las podemos tapar, y si vemos esta basación podemos pensar que es iatrogenia. Siempre hay que tener un estudio basal. Este es un estudio artroscópico de Paco Piñal muy bonito. Vemos el signo del trampolín, un fibrocartílago con muy buena tensión en la parte central, pero cuando va a la parte dorsal se ve que el fibrocartílago triangular está desinsertado de la cápsula y tiene una sinovitis focal y un dolor muy significativo que se curó con una sutura de la cápsula. Este es un caso de una avulsión del menisco homólogo o lesión de Nishikawa, que no es una lesión que es una lesión que vemos de vez en cuando. Es una lesión que muy poca gente conoce, muy poca gente describe, y por lo tanto me gustaría preguntarle a Paco, estas lesiones que describiste, lesiones capsulares o las lesiones de Nishikawa y otras lesiones que tú has descrito que no encajan en la clasificación de Palmer, ¿con qué frecuencia las encuentras? ¿Son lesiones que tú ves en la artroscopia con cierta frecuencia o son una rareza puramente? No, son bastante frecuentes, bastante frecuentes. Yo creo que la lesión más frecuente, que no exactamente lo describió Nishikawa, porque Nishikawa describió como una especie de sinovitis ahí, pero un poco la idea es en la misma ubicación, que es la desinserción parcial del ligamento radiopiramidal dorsal. O sea, el ligamento que se origina radial al tubérculo de Lister y va al dorso del piramidal. Entonces ahí, en algunos, ya sea por hiperflexión o ya sea porque en las caídas en supinación choca la estiloides, ahí se produce una sinovitis o una cicatriz en ese receso que hay entre el ligamento radiopiramidal dorsal o la cápsula, como la quieras llamar, y ahí hay sinovitis, lo desbridas y la verdad es que los pacientes van muy bien. Yo me nutro mucho de ese tipo de pacientes, ¿sabes? Gente que la han operado, que a la gente le encanta poner puntos en el fibrocartílago triangular, y es un poco lo que decía Carlos también, y
de cómo coincidimos los cirujanos, que hay un sobrediagnóstico brutal. La gente empieza arpones, es que les encanta. Yo no sé por qué. O sea, a mí también me gusta, pero no pongo, no, parecen balleneros, ¿sabes? Están todo el rato poniendo arpones, puntos y tal, que luego lo que hacen es generan más lesión. Y al final, de lo que se beneficia al paciente es de quitar todo eso, quitar la sinovitis y ya está. No sé yo si eso te... Muchas gracias, perfecto, como siempre. Otra de las causas son los síndromes de dolor cubital, son los síndromes de impacto cubital. Hay múltiples síndromes de impacto. El más frecuente, con diferencia, es el impacto cubitocarpiano, que son las lesiones clase 2 de Palmer, que acabamos de revisar, pero tenemos otros cuadros de impingement que lo voy a pasar muy rápido. El impacto estilo piramidal, lo voy a pasar rápido porque esto lo va a revisar Alexeis en uno de los casos, el impacto estilo piramidal, esencialmente asociado a estiloides largas o a estiloides con morfología ganchosa que pueden impactar en el margen dorsal del piramidal. Este es un ejemplo que tuvimos hace años. Esta es la estiloides de la muñeca que no le duele, y en la muñeca que le duele parece que tiene un sobrecrecimiento óseo. Si vamos al KITS veremos que pone os lúnula fusionado con la estiloides. Realmente esto parece más bien un sobrecrecimiento por solicitación mecánica excesiva. Era un motorista, tiene una estiloides muy larga. Esto no es una zona de condromalacia, sino es la escotadura normal del piramidal. Y cuando vamos al margen dorsal del piramidal sí que vemos una zona de delaminación y cambios quísticos subcondrales que se trataron con una resección parcial de la estiloides cubital, respetando, por supuesto, la inserción del fibrocartílago. Otro impacto que podemos llamarlo impacto, podemos llamar un proceso degenerativo, porque no deja de ser un proceso degenerativo, por una alteración biomecánica que produce el semilunar tipo 2 de Viegas. Son articulaciones mediocarpianas mucho más constreñidas. El tipo 1 es cuando no tenemos articulación entre el polo proximal del ganchoso y el semilunar. El tipo 2 es cuando hay una articulación de mayor o menor tamaño, y esto va a hacer que la mediocarpiana tenga menor movilidad y que se llama, en gente que hace mucha desviación cubital, trabajos manuales, deporte de raqueta, que hagan estas condromalacias tan características en el polo proximal del ganchoso. Pero, como dije, es el tipo 1, y esto es el tipo 2 con una gran articulación ganchoso-semilunar. Y estos son ejemplos de impacto ganchoso-semilunar, que es lo más característico, es esto, el ver focos de condromalacia con cambios subcondrales reactivos en el polo proximal del ganchoso que tienen un buen tratamiento artroscópico. Me gustaría preguntarle a Gabriel si estos impactos que no son el cúbito carpiano, el estilo piramidal, ¿los encuentras con cierta frecuencia o son realmente casos aislados? En mi caso, la verdad que no es algo que encuentre con muchísima frecuencia. También pienso que a veces lo que me ha pasado es que me han pasado desapercibido, que no los he diagnosticado. Las imágenes en este caso nos ayudan bastante para imágenes dinámicas que podemos hacer, pero para eso hay que trabajar con imageros como ustedes. Ahí hemos empezado a encontrar más casos, y la verdad que la solución de un síndrome de impactación estilo piramidal es bastante simple, pero la clínica para nosotros sigue siendo la clave para pensarlo, ¿no? Si la clínica nos permite pensar, ahí la imagen nos da información que nos permite tomar decisiones, pero no es muy frecuente en mi caso clínico. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Recordar también otras causas, las lesiones ligamentarias, con diferentes lesiones ligamentarias que pueden ocurrir en la zona cúbita de la muñeca, con un protagonista principal que es la disociación lunopiramidal. La disociación lunopiramidal es otra de las grandes limitaciones de los métodos de imagen. Normalmente, para hacer un buen diagnóstico de las roturas del ligamento lunopiramidal, necesitamos hacer artrotac o artroresonancia, porque la resonancia magnética tiene muy poca fiabilidad en este ligamento en concreto. Cuando tenemos ya una fase de inestabilidad establecida, un patrón de inestabilidad tipo BISTI, pues las cosas son desde luego más fáciles. Siempre digo no medir estos ángulos en la resonancia, o no fiaros especialmente de estos ángulos en resonancia, porque estos ángulos no se pueden valorar si no está muy bien colocada la muñeca, y eso es algo que no conseguimos siempre. Recordar que si queremos tener una mejor valoración del lunopiramidal, que tiene un ligamento muy cortito, y tenemos que hacer cortes oblicuos.
Y pasamos a otro capítulo que son muy rápidamente las lesiones tendinosas. Voy a pasar totalmente de lado de uno de los protagonistas principales, que es el extensor cubital del carpo, con todo el espectro de patología y con un componente muchas veces de inestabilidad, que lo podemos valorar muy pocas veces bien en resonancia magnética, y las roturas del retináculo infratendinoso lo valoramos regular en resonancia magnética muchas veces, y se valora muy bien en estudios dinámicos de ecografía, pero esto lo va a tratar ampliamente Ricardo Trueba. Y recordar también otra de las tendinopatías que pasan desapercibidas muchas veces en resonancia, que es la tendinopatía calcificante del flexor cubital del carpo. Esto es algo que el diagnóstico evidente clínicamente en la ecografía, vemos dónde le duele al paciente, vemos los focos de calcio, y esto normalmente no lo vamos a ver en resonancia. También voy a pasar muy por encima con otra de las causas del dolor cubital, la necrosis espontánea del semilunar, que ocurre, como sabemos, en aquellos semilunares que describió Gelberman, que tienen solo un pedículo vascular volar. El resto es muy difícil que tengan una enfermedad de Kienbock con los diferentes estadios. Recordar que la resonancia va a permitir un diagnóstico precoz, aunque también hay que tener cuidado, como nos dirá luego Javi, con el pseudo Kienbock, que a mí me gusta meter contraste porque podemos definir qué hueso está necrótico y qué hueso está todavía vascularizado, y cuando se intenta hacer revascularización de estas zonas de necrosis, creo que es interesante que esté el hueso, que no esté muerto del todo. Nadie resucita muerto. Esto no hay quien lo resucite, por mucho que se ponga un ejercicio vascularizado, más cuando vemos en este paciente con una fractura coronal, y si tiene algo de vascularización, sí va a ser posible. Las neuropatías de la zona cubital, recordar la neuropatía del nervio cubital, que la valoramos muy bien. A mí me gusta valorarla en ecografía. La ecografía te va a permitir una valoración dinámica y una mejor valoración con los transductores de alta frecuencia del nervio cubital. Este es un paciente de un ciclista, es una parálisis de ciclista por impacto repetido con el manillar, pero sabemos que cualquier cosa, pseudoartrosis del estiloides del ganchoso, múltiples causas de la zona cubital pueden comprimir el nervio cubital en el canal de Bouillon. Y para terminar, simplemente un caso de patología vascular. Este es un paciente de la semana pasada que viene con un dolor inespecífico en la muñeca, y que tiene un poquito enrojecida la piel, pero una clínica muy anodina. Y en la ecografía vemos en la zona cubital, este es un estudio longitudinal, y luego vamos a ver el estudio transverso. Me gustaría saber cuál os parece el diagnóstico, y veo que hay mayoría que acierta el diagnóstico. Es una trombosis de la arteria cubital, es un síndrome del martillo hipotenar, que está descrito en pacientes que trabajan con martillos neumáticos, en trabajadores manuales, en deportes de contacto. Y lo más importante, y lo que nos da la ecografía, es que con este paciente nos deja ver muy bien que está el arco palmar superficial respetado, nos deja ver muy bien la extensión, aunque normalmente la mayor parte de los cirujanos, aunque nosotros le demos un diagnóstico muy preciso con ecografía, precisan de métodos que ellos sepan valorar y ver cómo puede ser un angioTAC o un angio-RM, en los que se vea claramente la extensión de la trombosis. Y como conclusión, recordar que la ecografía tiene un papel interesante en la patología tendinosa en las neuropatías, que la radiografía debe ser siempre el método diagnóstico inicial, aunque muchas veces no nos da la suficiente información, que la resonancia nos va a permitir hacer un amplio diagnóstico diferencial de todo el espectro de la patología cubital, y que en casos muy seleccionados podemos requerir, como son las lesiones foveales Palmer 1B, puede ser interesante hacer artro-RM. Y me he ido un poquito de tiempo, pero bueno, no demasiado, Alejandro, no me riñes mucho, que me he pasado 3 minutos. Muchas gracias, Luis. No te fuiste 1 minuto, 2 minutos. Muy bien.